Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver dos temas fundamentales. El primero es sobre los desplazamientos de personal por modificaciones contractuales y también el tema de la homologación de remuneraciones. En específico para los trabajadores CAS, pero también es útil para el caso de los trabajadores de otros regímenes laborales. Es que no se van a preocupar, yo los voy a guiar en esta sesión. Eh, la modificación contractual por desplazamiento de personal. Lo vamos a ver desde el punto de vista de cada régimen laboral general a cargo del Estado. Vamos a ir desde el régimen 276, régimen CAS, el régimen de la ley del servicio civil y por último al régimen de la 728, ¿correcto? Entonces vamos a empezar esto viendo que en el régimen laboral público del decreto legislativo 276 se habla la, de la asignación de funciones y el desplazamiento, mientras que en el régimen laboral de la contratación administrativa de servicios, bajo el decreto legislativo 1057, se habla de acciones de desplazamiento. En el régimen del servicio civil de la ley 30.057 se habla de desplazamientos de personal. En estos tres regímenes laborales a cargo del Estado y del sector público, se regula expresamente los desplazamientos de personal, a diferencia del régimen laboral privado del decreto legislativo 728, donde no se regula expresamente las formas de desplazamiento de personal, más que en el acápite de la subordinación se habla del poder de dirección que deriva en el jus variandi, es decir, la posibilidad de disponer de desplazamientos de personal, pero conforme al reglamento interno de trabajo. Esta situación nos hace notar alguna situación especial respecto de la regulación de los desplazamientos de personal. Veamos primero el régimen del decreto legislativo 276. Es el régimen que tiene más desplazamientos de personal regulados específicamente, es decir, que hay una regulación expresa sobre los regímenes de desplazamiento de personal. Veamos. En la 276, antes de hablar de la asignación de funciones, nos habla sobre la asignación de funciones. Recuerda que en este caso el decreto legislativo de prioridad regula la carrera administrativa y también regula la contratación administrativa permanente y la eventual. Y nos indica que lo que se va a indicar en toda la 276 puede serle aplicable al contratado 276, ¿correcto? Ya. Entonces, estando esto, mira, primero vemos la asignación de funciones, es decir, ingresas a prestar servicios a la administración pública luego de un concurso público y lo primero que se hace es asignar funciones. La asignación de funciones permite precisar las funciones que debe desempeñar un servidor dentro de su entidad, según el nivel de carrera, grupo ocupacional y especialidad alcanzados. ¿Correcto? Bien. Esta asignación de funciones, que parece una definición simple, trae problemas prácticos. ¿A qué nos referimos? En este caso dice, la asignación permite precisar las funciones que debe desempeñar el servidor dentro de su entidad. Constituye un acto de hostilidad que te asigne funciones diferentes a las que corresponden al contrato, a la resolución o al documento de gestión respecto del cual participaste en un concurso público. Ahora dice, la primera asignación de funciones se produce al momento del ingreso a la carrera administrativa. Las posteriores asignaciones se efectúan al aprobarse vía resolución el desplazamiento del servidor.
En este punto es interesante tener en cuenta que el decreto legislativo 276 indica que los desplazamientos de personal se realizan por resolución. Esto significaría que el desplazamiento de personal generalmente se da por acto administrativo. ¿Cuál es la consecuencia que se establezca que el desplazamiento de personal se da por resolución? Que al ser un acto administrativo es pasible de interposición de recursos administrativos en caso que este desplazamiento de personal afecte los derechos de los servidores públicos 276. Asimismo, todo desplazamiento de personal debe respetar el nivel, el grupo ocupacional y la especialidad alcanzados por el servidor. Eso significa que no sería posible disponer desplazamientos de personal de un servidor 276 en cargos que no son compatibles con su nivel, digamos, es profesional y le ponen a realizar funciones de técnico, o en su caso, teniendo capacitación, experiencia y formación, se le envía a un cargo en el cual no son útiles esta experiencia, capacitación y formación. Esto constituye acto de hostilidad. Ahora, el desplazamiento de un servidor para desempeñar diferentes funciones dentro o fuera de la entidad debe efectuarse teniendo en consideración su formación, capacitación y experiencia, según su grupo y nivel de carrera. A veces la autoridad administrativa se ha acostumbrado a disponer de desplazamientos de personal. Indica, se te está pagando la remuneración que te corresponde en el nivel que te corresponde. Sin embargo, esto no es suficiente en un desplazamiento de personal porque se debe tener en cuenta la formación, la capacitación y experiencia del servidor. No es cuestión razonable ni objetiva alegar necesidad de servicio cuando esta necesidad de servicio no está acreditada objetivamente. En esos casos se puede hablar de acoso moral que puede derivar en responsabilidad disciplinaria del funcionario servidor que dispone un desplazamiento sin las razones objetivas correspondientes. Ahora, ¿cuáles son los tipos de desplazamiento que se dan en el decreto legislativo 276? Designación, rotación, reasignación, destaque, permuta, encargo, comisión de servicios y transferencia. Son 8 desplazamientos de personal que establece la 276. Hemos puesto en primer lugar la 276 porque de los regímenes laborales que estamos viendo, este régimen laboral 276 es el que con mejor precisión ha regulado los desplazamientos de personal. El 1057 regula algunos de estos desplazamientos. La ley del servicio civil recorta esos desplazamientos, mientras que el 728 no regula ningún desplazamiento, dejando esto al reglamento interno de trabajo que puede establecer cada entidad pública. Eso genera un poco de discrecionalidad en los trabajadores de la 728 a cargo del Estado. Pero veamos ahora cada uno de estos desplazamientos de personal. Primero veamos la designación. Cuando hablamos de la designación en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad. Las formas de desplazamiento de personal en la 276 se sustentan en que el Estado es un único empleador. Por lo tanto, se puede disponer desplazamientos de personal dentro de la misma entidad o fuera de la entidad, esto es, en otra entidad pública. Por ejemplo, yo puedo designar a uno de mis servidores nombrados en un cargo de responsabilidad directiva o de confianza, como también puede ser designado por otra entidad pública. Ahora, ¿qué sucede? La designación no solamente es una forma de desplazamiento de personal,
En algunos casos es el inicio de una relación laboral pública. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de que yo, servidor de carrera, soy designado en un cargo de responsabilidad directiva o de confianza, al término de la responsabilidad directiva o de confianza, yo retorno a mi cargo de origen. En el caso que yo no tengo ninguna relación con el Estado y se me designa para ocupar un cargo de responsabilidad directiva o de confianza, una vez culminada la responsabilidad directiva o la confianza, también culmina mi relación con el Estado, salvo supuestos de desnaturalización. Por ejemplo, se me contrata para un supuesto cargo de responsabilidad directiva o un supuesto cargo de confianza. Revisas los documentos de gestión y no es ni responsabilidad directiva ni de confianza. Por lo tanto, en ese caso, entendemos que la designación está desnaturalizada y por lo tanto podríamos solicitar a través de la ley 24041 que se reconozca una relación laboral a plazo indeterminado como contratado permanente 276. Esta designación es importante porque cuando hablamos de la designación en un cargo de responsabilidad directiva en el decreto legislativo 276, implica que a partir del quinto año de ejercer un cargo de responsabilidad directiva, tienes derecho a que cuando termine este cargo de responsabilidad directiva y retornes a tu cargo de origen, vas a tener derecho a seguir percibiendo una bonificación diferencial que te corresponde por ejercer el cargo de responsabilidad directiva. ¿Cómo es esta bonificación diferencial? Como te dije, tú tienes un cargo de origen que tiene una remuneración y te hacen ostentar un cargo de mayor nivel, que es un cargo de responsabilidad directiva, que tiene también su propia remuneración, que es mayor a la de tu cargo de origen. Hacemos una resta entre la remuneración del cargo de responsabilidad directiva y la remuneración de tu cargo de origen. Esa diferencia es lo que le llamamos bonificación diferencial. A partir del tercer año tienes derecho a la bonificación diferencial de manera proporcional, en el caso que corten tu cargo de responsabilidad directiva. Y a partir del quinto año, si cortan tu responsabilidad directiva, tienes derecho en tu cargo de origen a seguir percibiendo de manera permanente esta bonificación diferencial. Por cierto, este derecho a la bonificación diferencial no es un derecho permanente en la 1057 del CAS, tampoco en la Ley del Servicio Civil y menos en la 728. Es un derecho propio del Decreto Legislativo 276. Otro es la rotación. Dice, la rotación consiste en la reubicación del servidor al interior de la entidad para asignarle funciones según su nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzado. Esto es importante. En algunos casos, el jefe inmediato del servidor dice, te pongo a disposición de jefe de recursos humanos. El jefe de recursos humanos te mantiene en disposición. Esa no es una forma de desplazamiento de personal, ni mucho menos una rotación, porque ponerte a disposición no implica asignarte funciones. Por lo tanto, estaríamos ante un acto de acoso laboral. Ahora dice, se efectúa por decisión de la autoridad administrativa cuando es dentro del lugar habitual de trabajo o con consentimiento del interesado en caso contrario. Es decir, si te rotan a un lugar distinto del habitual de tu trabajo, en ese caso requieren de tu consentimiento. Si no existe tu consentimiento, tú puedes apelar de este desplazamiento de personal por rotación al lugar distinto del habitual de tu trabajo y será resuelto a tu favor a través de esa apelación. Otra modalidad es la reasignación. La reasignación consiste en el desplazamiento de un servidor de una entidad pública a otra.
sin cesar en el servicio y con conocimiento de la entidad de origen. En este caso, pasas de una entidad a otra entidad, ¿correcto? Ya dice, la reasignación procede en el mismo grupo ocupacional y nivel de carrera, siempre y cuando exista plaza vacante no cubierta en el correspondiente concurso de ascenso. Ya. Recuerda que en la 276 se habla de el empleador único. Imaginemos que tú estás laborando como 276 en la ciudad de Tumbes y resulta que toda tu familia, esposo e hijos, está en la ciudad de Tacna. Tú laboras en el Ministerio de Salud, Gerencia Regional de Tumbes de Salud, Gerencia Regional de Salud de Tacna. Tú puedes pedir la reasignación, es decir, que todo se traslada y preste servicios en la ciudad de Tacna por unidad familiar. Eso es posible. Eso se habla de reasignación, es decir, recuerdas que al ingreso a tu carrera se te asignan funciones, y en este caso se te asignan funciones en una entidad pública, y como va a ser trasladado completamente a otra entidad, en esa entidad se le vuelve a asignar funciones. Esto implica una reasignación. En este caso, la entidad de origen ya no paga la remuneración. Esa remuneración y todos los derechos que corresponden ser abonados por la entidad de destino. Esta modalidad de desplazamiento personal ya no es reconocida en la ley del servicio civil, ni mucho menos en el régimen CAS. En la 728, por ejemplo, no estaría regulado en un reglamento interno de trabajo. El destaque. El destaque consiste en el desplazamiento temporal de un servidor a otra entidad a pedido de ésta, debidamente fundamentado para desempeñar funciones asignadas por la entidad de destino dentro de su campo de competencia funcional. ¿Qué sucede en este caso? Dice, el servidor seguirá percibiendo sus remuneraciones en la entidad de origen. Es decir, que no pierde el vínculo laboral con la entidad de origen como sí sucede en la reasignación. En el destaque existe el desplazamiento personal de una entidad a otra, pero a pedido de la entidad de destino y sujeto a la aprobación de la entidad de origen. Ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa no hay médicos especialistas en neurología. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa ha tomado conocimiento que en la ciudad de Lima hay varios médicos especialistas en neurología. Así es que solicita que se destaque a un servidor médico especialista en neurología a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Entonces, desempeña funciones asignadas en la entidad de destino. La entidad de destino, lo decir, tiene que realizar este rol de atenciones, pero las remuneraciones de ese servidor siguen siendo pagadas por la entidad de origen. Actualmente este destaque se ha ampliado. En este caso puedes ver que la 276 regula el destaque a otra entidad a pedido de esta debidamente fundamentado. Sin embargo, también se regula el destaque a solicitud del servidor por motivos de salud o por motivos de unidad familiar, pero siempre está sujeto a las autorizaciones o permisos que da tanto la entidad de destino como la entidad de origen. Dice, el destaque no será menor de 30 días, ni excederá el periodo presupuestal, debiendo contar con el consentimiento previo del servidor. Por lo tanto, si excede el periodo presupuestal, podría generarse alguna situación de desnaturalización para reasignación. Dice, debiendo contar con el consentimiento previo del servidor. Es decir, que no es que yo pido al médico neurólogo y lo obligan al médico neurólogo a irse a Arequipa. Necesita preguntársele y este decir, sí, puedo ir, y con su consentimiento se procede al destaque.
No puede ser tampoco no menor de 30 días. Si es menor de 30 días, sería una comisión de servicios. El destaque sí está regulado en la ley del servicio civil. Otra forma de desplazamiento es la permuta. La permuta consiste en el desplazamiento simultáneo entre dos servidores por acuerdo mutuo pertenecientes a un mismo grupo ocupacional y nivel de carrera y provenientes de entidades distintas. Eso generalmente se da, por ejemplo, en el ámbito magisterial. A veces vas a una gerencia regional de salud y ves cartelitos que dicen, este, preciso permuta, Plaza Arequipa a Tacna. Mira, entonces, eso. Em, Ahora, ¿qué ha pasado? En este caso, ¿qué sucede? Los dos servidores, digamos, uno está en Tacna y otro está en Cusco, de un colegio público. Entonces, ambos servidores dice, ya, tenemos el mismo nivel, tenemos el mismo cargo, el mismo cargo. Entonces deciden permutar. Este se viene a Cusco y este se viene a Tacna. Por eso implica un acuerdo mutuo, ¿ya? Pero cambian a entidades distintas. Mismo grupo ocupacional, mismo nivel de carrera. Ahora dice, los servidores deberán contar con la misma especialidad o realizar funciones en cargos compatibles o similares en sus respectivas entidades. O sea, ambas deben cumplir con el perfil para el cargo. ¿Correcto? Ya. Esto no existe en la ley del servicio civil. Tampoco existe esta forma de desplazamiento de personal. Mucho menos en la ley 1057. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué, doctor, la reasignación y la permuta no continúan siendo formas de desplazamiento de personal? Resultan útiles. Ah, lo que ha sucedido, señores, es de que los mismos trabajadores son los que han generado que ya no se considere estas formas de desplazamiento de personal en la nueva ley del servicio civil debido a unas situaciones de tráficos de dineros. ¿A qué me refiero? A veces muchas personas querían su reasignación y la entidad o algunos funcionarios en las entidades de destino solicitaban dineros para acelerar el trámite de la reasignación y se produjo algunas situaciones de corrupción con delitos contra la administración pública en las reasignaciones de personal. En el caso de la permuta, también lo que hacía era, por ejemplo, yo ya estoy en octubre, ceso por cumplir 70 años. Entonces, astutamente hacía una publicación con la cual quería permutar, pero cuando aparecía una persona con la cual quería permutar, internamente le decía, ¿sabes qué? Mira, tú quieres venirte, ya. Como yo voy a cesar, entonces le decía, ya pues, entonces vente, pero me tienes que dar eh, $20,000 y permutamos. Me daba los $20,000 y hacíamos el acuerdo, se aprobaba y la persona se iba a, digamos, a Tacna. Yo me iba a Tacna. Inclusive, astutamente tomaba mi puesto en Tacna, inmediatamente pedía mi licencia por motivos particulares, vacaciones tal vez que no gozadas, y llegaba a mis 70 años y me despedía, dejando a esa entidad sin un profesional. Y en el otro lado se quedaba el personal, pero ese personal había negociado. Recuerden que los actos administrativos no permiten intereses privados. Eso es lo que ha motivado que esta forma de desplazamiento desaparezca debido a estas situaciones que se daban en la realidad. Claro, alguno puede decir, no, pero hay por fines buenos, sí, pero eso estaba dándose en la realidad y eso ha motivado que se elimine esta forma de desplazamiento. El encargo sí, más bien sí es todavía una situación aceptada. El encargo es temporal, excepcional, fundamentado. Solo procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor. En ningún caso debe exceder el periodo presupuestal. Esta encargatura, por ejemplo, ha sido materia de desnaturalización a designaciones. Tú dirás, ¿y cómo así? Bueno,
Por ejemplo, te cuento, en el caso del Seguro Social. El Seguro Social dispuso la encargatura de servidores en cargos de dirección, ¿correcto? En cargos de dirección. Estas encargaturas se extendieron hasta por 5 o 6 años. Entonces, en algún momento dijeron, un momentito, pero hay una similitud con la designación. La designación también se da en cargos de responsabilidad directiva. El encargo se da también en cargos de responsabilidad directiva. Entonces tú puedes decir, pero ¿en qué me beneficia que mi encargo se desnaturalice? Si logro que el encargo desnaturalice a una designación, entonces puedo solicitar que me abonen la bonificación diferencial. Por lo tanto, se iniciaron juicios en los cuales se pedía que se declare la desnaturalización de la encargatura por una designación, por cuanto la encargatura había excedido el ejercicio presupuestal. Es decir, como ya pasó más de 5 años, evidentemente excedió el periodo presupuestal y ha desnaturalizado, motivando que las personas que habían realizado una encargatura en un cargo de responsabilidad directiva por más de un año, podían pedir que también se les reconozca el derecho a una bonificación diferencial. Es por eso también que la bonificación diferencial ante estas situaciones ya no aparece en la ley del servicio civil debido a estas desnaturalizaciones. Bueno, en ese caso, parece un poco, ¿no? En ese caso más es de tutela de derechos que debería permanecer esa bonificación diferencial, porque ejercer cargos de responsabilidad directiva implica mayor responsabilidad y más aún si estás por más de 5 años y no puedes pues ser nombrado en un cargo de dirección o de confianza, porque estos se sustentan al final en la confianza, ¿correcto? Entonces, eso es lo que ha sucedido respecto de eso. Luego tenemos la comisión de servicios. En la comisión de servicios es el desplazamiento temporal del servidor fuera de la sede habitual de trabajo. Entonces, en este caso, ¿a qué se refiere esta comisión de servicios? Es un desplazamiento de temporal del servidor fuera de la sede habitual de trabajo. Por ejemplo, de repente hay una capacitación en el organismo supervisor, bueno, el organismo especializado de contrataciones públicas, ¿cierto? El OC. Ya, entonces, el OEC. Entonces, yo necesito que mi jefe de logística vaya a ese congreso para que se instruya sobre la nueva ley de contrataciones públicas. Entonces, lo envío en comisión de servicios. Es el desplazamiento temporal de un servidor fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la autoridad competente para realizar funciones según el nivel de carrera, grupo ocupacional y especialidad alcanzado, y que estén directamente relacionados con objetivos institucionales. Por ejemplo, también estamos en un hospital público y tenemos que mi jefe de administración tiene que ir a una comisión de trabajo en la gerencia regional de salud. Entonces, en comisión de servicios, lo mando para que continúe con sus funciones en esa institución. El detalle es que esta comisión de servicios no puede exceder en ningún caso el máximo de 30 días calendarios por vez. Si excediera, allí podría verse alguna situación, ¿no? De desnaturalizaciones o de acoso laboral. Y por último, tenemos el desplazamiento de personal por transferencia. Entonces, la transferencia consiste en la reubicación del servidor en entidad diferente a la de origen, a igual nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzado. La transferencia tiene carácter permanente y excepcional y se produce solo por fusión, desactivación, extinción y reorganización institucional. Esto es aplicable solo al 276. Hay una situación en esto especial. Por ejemplo, esta no es una forma de desplazamiento personal en la 1057. Es decir, no es un desplazamiento para los trabajadores CAS. ¿Y cuál es la consecuencia? Tú dirás, en el decreto legislativo 1057 se ha establecido como causal de extinción del contrato CAS la extinción de la entidad.
eliminándose el derecho a la reubicación de los servidores del Estado como sí se reconocería en la 276. Y es exactamente lo que está sucediendo en el caso del programa Huasimicuna, donde ya se ha emitido la norma que establece la extinción de el programa Huasimicuna, sin establecer el derecho a la reubicación de los servidores. Entonces, esas situaciones son situaciones que hacen ver a veces que el 276 establecía un poco más de garantías para los servidores públicos, considerándolo como un fin y no un medio. Claro, hay situaciones donde los trabajadores también han actuado con abuso de derecho, pero esto puede ser mejorado a través de una regulación que no implique cortar derechos, sino mejorar la regulación de los derechos o considerar los derechos condicionales, esto es, condicionales a cumplir con algunos requisitos. Ya, luego de eso, vayamos a las acciones de desplazamiento en el régimen de contratación administrativa de servicios. Esto se maneja a través de la modificación contractual. Mira, dice, las entidades, por razones objetivas, debidamente justificadas, pueden unilateralmente modificar el lugar, el tiempo y el modo de la prestación de servicio, sin que ello suponga la celebración de un nuevo contrato. Ya, esta indicación hace que, por ejemplo, un trabajador CAS, yo le diga, sabes que ya no vas a laborar en la agencia municipal 1, sino ahora vas a laborar en la sede principal de la municipalidad. Y no necesito tu consentimiento para variar eso. Lo que es diferente en la 276, que para realizar ese desplazamiento necesito de el consentimiento del servidor. Allí hay un problema. Segundo, el tiempo. ¿Sabes qué? Vas a realizar guardias diurnas y nocturnas. Pero a mí me contrataron solamente para diurno. La norma me habilita para que pueda cambiar el tiempo en que prestas tu servicio y el modo de prestación de servicios. Es decir, te puedo decir, ya mira, tú haces tus labores en logística, pero ahora vas a pasar a patrimonio. Allí es donde ya hablamos que el desplazamiento de personal puede ser considerado una modificación contractual. Ahora dice, salvo expresa disposición legal en contrato. Mira, la modificación del lugar no incluye la variación de la provincia ni de la entidad en la que se presta el servicio. Es decir, yo no podría disponer que un trabajador de una municipalidad pase a prestar servicios en un ministerio. Tampoco podría disponer que si es un caso del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la ciudad de Tacna pase a la ciudad de Arequipa. En ese caso no es posible hacer esas modificaciones, pero sí las que yo te he indicado. Modificación del tiempo no incluye la variación del plazo del contrato. O sea, yo no voy a modificar el plazo de tu contrato. Y es por 3 meses, está sujeto a adenda. Ahora dice, la modificación del modo de prestación de servicios no incluye la variación de la función o cargo, ni el monto de la retribución originalmente pactada. Entonces, ¿qué implica? Por concurso o proceso de selección, ingresaste a un cargo. Puedo modificar el modo en que prestas tus servicios en ese cargo, pero no puedo variarte el cargo o la función, ni tampoco el monto de la retribución originalmente pactada. Es por eso que en algunos casos te dicen, ¿sabes qué? Renuncia al CAS. Te vuelves a presentar y allí te vas a ganar el doble. A veces uno siendo indeterminado renuncia, gana más, pero se convierte en un plazo fijo. El acto de renuncia ya hace perder los derechos con anticipación. Acreditar que la voluntad fue viciada en la renuncia es una situación bastante compleja y difícil, aunque en teoría posible. Ahora, esto de la variación de la función o cargo no se realiza de manera permanente. A eso se refiere esta norma, la modificación del contrato de manera permanente. Pero sí se puede hacer de manera
temporal a través de los desplazamientos de personal. El trabajador CAS está sujeto a algunos desplazamientos de personal, como la suplencia. Dice, los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante, sin que implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato. Curioso es que no se considera la suplencia como un desplazamiento de personal en la 276, pero en la 1057 sí es una forma de desplazamiento de personal. Así es que tú eres el trabajador CAS, has ingresado y yo te puedo decir, ¿sabes qué? Vas a ir a laborar en tal área y vas a suplir a tal servidor porque se ha ido, está suspendido por una sanción, ¿ya? Pero no le va a otorgar derechos al servidor CAS, ni tampoco va a generarle alguna variación de su retribución o el plazo establecido en el contrato. Eso es importante porque tú puedes decir, no, entonces es un cargo mejor que ganaba mejor la persona que ocupaba y también a mí me van a pagar. No, eso no es aplicable al trabajador. Designación temporal. Como representante de la entidad contratante, ante comisiones y grupos de trabajo, como miembro de órganos colegiados y o como directivo superior o empleado de confianza. Entonces, se te puede designar. Ahora, el problema estaba en que si te designaban como trabajador CAS, no tenías la seguridad si ibas a retornar a su puesto de origen, porque tal vez el plazo de tu contratación había vencido, es que también terminaba tu designación. O en tu caso había otro problema, me daban funciones de mayor complejidad, pero debía seguir percibiendo la misma remuneración, lo cual me afectaba. En ese caso, el noviembre del año pasado se ha hecho una modificación y ahora dice, el contrato administrativo de servicios otorga al trabajador el derecho a percibir la remuneración prevista para el cargo de confianza o para el puesto de dirección designado o encargado. Entonces, actualmente ya es posible que el trabajador CAT perciba la remuneración que le corresponda al cargo de confianza o de dirección. Y también se establece el derecho de retornar a su puesto de origen terminada la designación o encargatura. Se entiende que esto se refiere a los trabajadores CAS indeterminados. Si es que tú eres un trabajador CAS que has participado en un proceso de selección para ocupar un cargo de responsabilidad directiva y de confianza, culminado el plazo de tu contratación, termina también tu relación laboral con el Estado. Otro es la rotación temporal. Dice, al interior de la entidad contratante, para prestar servicios en un órgano distinto, al interior de la entidad contratante, para prestar servicios en un órgano distinto al que solicitó la contratación, en el interior de la entidad, hasta por un plazo máximo de 90 días calendario durante la vigencia del contrato. Bueno, pasa 90 días calendario, es decir, se computa sábados, domingos, feriados y días no laborables. Pasa ese plazo y ya la rotación debe culminar. Si no culmina, ya existe responsabilidad disciplinaria para los servidores que mantienen la rotación. Y se genera también una situación de acoso moral que puede ser requerida por el servidor. También encontramos la comisión de servicios. Entonces, la comisión de servicios para temporalmente realizar funciones fuera de la entidad contratante, la que por necesidades del servicio pueda requerir el desplazamiento del trabajador fuera de su provincia de residencia o del país, hasta por un plazo máximo de 30 días calendarios en cada oportunidad. Entonces, es la misma regulación que se establece en la 276, pero en este caso se refiere al trabajador CAS. Esos son los desplazamientos de personal del trabajador CAS, que como has visto no incluye transferencia, permuta, reasignación ni destaque. Incluso se incluye el desplazamiento por suplencia, que en la 276 es una contratación temporal.
Entonces, eso es lo que podemos ver hasta aquí entre la 276 y también el CAS. Ahora veamos cómo se regula el desplazamiento de personal en la Ley 30.057 y en su reglamento, que es el Decreto Supremo 040-2014-PCM. En principio, la Ley 30.057 establece que el desplazamiento de personal es un acto de administración, con lo cual se aparta de lo que había establecido el Decreto Legislativo 276, que indicaba que el desplazamiento de personal se da por una resolución, lo que implicaba un acto administrativo pasible de impugnación. Cuando la 30.057 le da la naturaleza de acto de administración al desplazamiento de personal, está impidiendo la interposición de recursos administrativos respecto del desplazamiento que se dé en la Ley 30.057. Dice, por el desplazamiento, el servidor civil pasa a desempeñar temporalmente diferentes funciones dentro o fuera de su entidad, teniendo en consideración las necesidades del servicio civil y nivel ostentado. ¿Qué implica esto? Implica que no se puede desplazar permanentemente a un servidor. Necesariamente los desplazamientos de personal son temporales. La permanencia de un desplazamiento de personal constituye ya un acoso moral y por lo tanto es pasible de recurrir al Poder Judicial o a la vía administrativa para remediar esta anomalía en el desplazamiento de personal. En la 30.057 se establece 5 formas de desplazamiento de personal. La designación como directivo público o como servidor de confianza, lo que equivale a la designación en la 276 y también en la 1057, el CAS. También se consigna la rotación. La rotación también está en la 276 y en el CAS. El destaque, que sí lo establece la 276, pero no lo establece el CAS. El encargo de funciones, que está previsto en la 276 y también en el CAS. Y la comisión de servicios, que está en la 276 y en el CAS. Como puedes ver, la ley del servicio civil elimina la reasignación, elimina la permuta y elimina la transferencia. Veamos primero la designación y la rotación. La designación es en un cargo de directivo público o como servidor de confianza. En este caso, recuerda que estamos hablando de desplazamientos de personal. Es decir, que el servidor está ocupando un cargo de origen y lo que sucede es que lo desplazan a ocupar un cargo de directivo público o de servidor de confianza. Por lo tanto, acaba la confianza como directivo público, como servidor de confianza, y él debe retornar a su cargo de origen. El otro supuesto es cuando se te contrata directamente bajo la ley 30.057 para ocupar como directivo público o servidor de confianza. En ese caso, si culmina la designación, culmina tu relación laboral con el Estado. El segundo supuesto es la rotación. Consiste en la reubicación del servidor civil al interior de la entidad para asignarle funciones según el perfil del puesto a ocupar. ¿Ya? Al interior de la entidad para asignarle funciones según el perfil del puesto a ocupar. Es decir, yo te tengo que rotar a un puesto donde tú cumples el perfil. No te puedo rotar a puestos donde tú no cumples el perfil. Se efectúa por decisión de la entidad en el caso de servidores de carrera y de actividades complementarias. Entonces, por lo tanto, no puedo rotar a directivos públicos ni servidores de confianza. El destaque en la 30.057, recuerda que estamos aquí, consiste en el desplazamiento temporal de un servidor civil de carrera y de actividades complementarias a otra entidad a pedido de esta debidamente fundamentado, para desempeñar funciones asignadas por la entidad de destino dentro de su campo de competencia funcional. Como puedes ver, no, a pesar de ser una norma novísima, en la diferencia de la 276 que amplía su rango a que el servidor pueda solicitar su destaque, por ejemplo, por salud o unidad familiar,
la ley 30.057 mantiene que el destaque debe ser a pedido de la entidad de destino y aprobación de la entidad de origen. Encargo de funciones. Dice, forma de desplazamiento de un servidor civil a un puesto donde se realizan funciones de conducción o dirección en la misma entidad. Es temporal y excepcional, y en ningún caso debe exceder un periodo de un año, debiendo contar con el consentimiento previo del servidor. Ya, en este caso, se asemeja mucho al encargo en la 276. Podría generar caso una desnaturalización con la designación de ser el caso. Y por último, la comisión de servicios, que consiste en el desplazamiento temporal del servidor civil fuera de la sede habitual de trabajo dispuesta por la autoridad competente para realizar funciones según el puesto que ocupa y que estén directamente relacionadas con los objetivos institucionales. No excede en ningún caso 30 días calendarios por vez. En este caso es igual, idéntica a la regulación que vemos en la 276 y el CAS. Y por último, vamos al decreto legislativo 728, regulado por SUTUO, el decreto Supremo 003-97-TR. En este caso, no encontramos una descripción de las formas de desplazamiento de personal. Lo que sucede es que cada entidad pública sujeta al régimen laboral 728 o con trabajadores 728 emite su reglamento interno de trabajo donde establece las formas de desplazamiento de personal. Y eso lo hace en mérito al elemento subordinación del contrato de trabajo, que implica, por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene las facultades para normar reglamentariamente las labores. Allí está el reglamento interno de trabajo. Dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Ahora dice, el empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores dentro de los criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. Cuando revisamos los reglamentos internos de trabajo de las entidades públicas sujetas al 728, generalmente encontramos una similitud con, a veces, con las formas de desplazamiento de personal básicas, comisión de servicios, rotación, designación, encargatura. En algunos casos vas a encontrar que se regula el destaque y la reasignación como traslados permanentes. Pero esto mucho depende de cada entidad pública. Por eso si me dicen, doctor, en mi entidad 728 procede reubicación, destaque, hay que revisar en tu entidad 728 tu reglamento interno de trabajo. O en su caso, el reglamento que regula los desplazamientos de personal para los trabajadores 728. Por su parte, en la 728, a diferencia de la 276 o la ley 30.057, que solamente habla de acoso moral, en en el decreto legislativo 728 se consideran como actos de hostilidad equiparables al despido, la reducción de la categoría y de la remuneración. Entonces, en ese caso, la reducción de la categoría podría implicar una rotación a un cargo que no coincide con la formación, experiencia o capacitación del servidor 728. Por otro lado, también se establece como acto de hostilidad el traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio. En ese caso, será el trabajador quien acredite el perjuicio que se le ocasiona por el traslado. Si no lo acredita, evidentemente este causal de hostilidad no se va a acreditar. Entonces, veamos ahora la segunda parte, que es la homologación de remuneraciones. Vamos a cambiar las diapositivas.
Bien, doctor, acá hay un par de preguntas que nos están formulando. La primera pregunta que nos formulan es, doctor, ¿una servidora técnica nombrada que ha sido rotada como personal de confianza puede recibir los incrementos de los convenios colectivos aduciendo que es servidor de planta nombrada? Es una pregunta para después continuar con la clase. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Ahorita les respondo. ¿Qué pasa Disculpe, con doctor, ¿nos esto? llega a escuchar? Sí, sí, un momento, es que no puedo presentar las diapositivas de la homologación. Lo pongo en pantalla y en un momento respondo las preguntas. Ya, está bien, doctor. Ya, Un a ver, ratito más. Quiero asegurarme y lo dejo allí y hasta creo. A ver, sí, ahora sí, doctor. Hay una pregunta que eso. nos están formulando para poder iniciar, para que no quede en el limbo Sí, las cuestiones. Nos dicen, doctor, una servidora técnica nombrada que ha sido rotada como personal de confianza puede recibir los incrementos de los convenios colectivos aduciendo que es servidora de planta nombrada. Es una de las preguntas de las diapositivas anteriores. este, los beneficios que se otorgan por convenios colectivos no son otorgables a los trabajadores de confianza ni de dirección. Ahora, por otro lado, ese principio se aplica a los que siempre son de confianza o de dirección. Imaginemos que a mí de repente me designan como gerente municipal, ¿ya? Pero yo no soy antes trabajador nombrado, gerente municipal. Hace un convenio colectivo, eso a mí no me da. Ahora, ¿qué pasa con el servidor nombrado que ¡pum!, es desplazado para un cargo de dirección o de confianza? En ese momento se suspende sus derechos. Entonces, no me va a corresponder por el momento esos beneficios. Cuando se corte mi designación o encargatura, regreso. ¿Cuál es el principio de la negociación colectiva de los convenios colectivos? Estos se otorgan a a los trabajadores que eh, ingresan a la administración pública, ¿correcto? O sea, no es que yo esté. ¿Cuál es el principio de eso? Yo, por ejemplo, dejo ingreso. Ya, entonces, ¿me corresponde o no? Claro que me va a corresponder, siempre y cuando no sea del sindicato minoritario. Si es del sindicato minoritario, solo para ellos. Pero si es del sindicato mayoritario, aun cuando yo no sea parte del sindicato o haya ingresado con posterioridad al convenio colectivo, me corresponde. Esa misma lógica le corresponde al servidor de confianza o de dirección que retorna a su cargo de origen y a partir de allí le corresponde también sus beneficios. ¿Para otra pregunta? Sí, doctor, podemos continuar con la clase y después respondemos a las demás preguntas. Si desea, podemos hacer unos 5 minutos de preguntas de Ah, ya, movimiento de listo. personas, porque ahora Está pasamos bien. como lo. Está Sí, bien, doctor. Nos dice, doctor, ¿la suplencia puede prescindir de los servicios en cualquier momento o es con previo aviso? no, en las suplencias siempre se indica en los actos que está sujeto a que retorne el titular. En el caso que en el contrato o en la resolución no diga eso, inmediatamente la norma pasa a suplir esa deficiencia y por lo tanto yo no tengo por qué decirte, ¿sabes qué? En 5 días va a cortarte tu contrato de suplencia. Si lo hago, eso es una acción de más. Algunas entidades lo hacen, es una acción de más, pero no es necesario, no es obligatorio. Vino el titular, ese señor, digo, claro, te tengo que dar los 3 días, eso sí. ¿Por qué 3 días? Para que hagas la entrega del carro. Entonces yo tengo que comunicar. Cuando me la presente, se le comunica que existe, ya regresa el titular, sírvase en el plazo de 3 días realizar la entrega del carro. Bien, doctor. Acá también nos dicen, doctor, buenas noches. Si en la entidad cada vez que el jefe de un área se realiza el encargo al responsable de una oficina, pero el trabajador de esa oficina no quiere aceptar el cargo debido a la carga laboral que tiene, ¿está obligado a aceptar el encargo o podría dar una respuesta escrita no aceptando el cargo? Siempre en la administración pública nos regimos por razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, en principio, todo servidor público está obligado a obedecer las órdenes de su superior. Pero si te das cuenta, solamente constituye falta si es que tu desobediencia es reiterada. En este caso, si tú dices, no puedo acceder al cargo,
lo único que aplicaría sería responsabilidad disciplinaria. Sin embargo, ¿qué es lo que te impide acceder al cargo? Es que tienes demasiado trabajo que objetivamente lo puedes acreditar. Eso es una eximente de responsabilidad por fuerza mayor o caso fortuito. Por lo tanto, si tú le dices no se puede acceder al cargo, razonablemente o proporcionalmente, la autoridad no puede continuar. Si continúa indicando de que tienes que hacerlo y tú tienes ese problema, entonces eso es acoso laboral. Por otro lado, si eres un trabajador y bueno, estás en las mejores condiciones y simplemente te da la gana y está acreditado de que tú no quieres acceder a la encargatura, evidentemente en ese caso sí, sí vas a cometer una falta disciplinaria. Doctor, ¿a un chofer de una entidad le correspondería asignarle una comisión de servicios para trasladar al personal de la entidad a otros lugares? Sí, sí, generalmente a los choferes, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, existen los servidores choferes que trasladan a los embajadores, entonces están sujetos a comisiones de servicio. Pero siempre también evaluar, ¿no? Condiciones de razonabilidad y proporcionalidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si es en un horario fuera de la jornada habitual de trabajo, pero es una comisión de servicios, pero es fuera del horario habitual de trabajo? Claro, si lo haces, ya estás manifestando tu consentimiento y eso es trabajo en sobretiempo que va a implicar descanso a favor en compensación. Pero si sigue siendo esto muy habitual, bueno, genera también hostilidad laboral. Bien, doctor, acá la última pregunta para poder continuar con la clase nos dice, doctor, para el caso de una permuta, ¿basa solo con el acuerdo entre los trabajadores o puede intervenir la entidad en la decisión de permuta? En sí, primero es el acuerdo entre los servidores. Es útil que este acuerdo sea con firmas legalizadas ante notario. Es decir, solamente el acuerdo, van los dos servidores y con tu DNI le legalizan la firma. Es algo sencillo y fácil. Después, ese acuerdo se presenta por escrito a la entidad, indicando que estando vigente el acuerdo entre las dos partes y acreditando que ambos tienen el mismo nivel, grupo ocupacional y funciones y cumplen en ambos casos el mismo perfil del cargo en origen y destino, entonces que se proceda a emitir la resolución que aprueba la permuta. Así es la intervención de la autoridad. Pero en el mismo acto no puede estar la autoridad. No puede estar la autoridad, porque es un acuerdo privado entre los servidores y eso está sujeto a la evaluación en los requisitos por parte de la autoridad. Bien, doctor, podemos continuar con la clase. Correcto. Ahora vamos a ver la homologación de remuneraciones. Esto es aplicable no solamente para los trabajadores CAS, es también aplicable para otro tipo de trabajadores como los 276, 728 en especial. En la ley del servicio civil y la 276 es un poco difícil. ¿Por qué tú dirás? Por el sistema único de remuneraciones al que están sujetos. En el caso del CAS y del 728, su contratación, como escuchas bien, es un contrato entre el particular y la entidad pública. Entonces, es más fácil hablar de homologación de remuneraciones. Entonces, primero tienes que diferenciar la homologación de remuneraciones con la nivelación de remuneraciones. La homologación de remuneraciones es horizontal. Tú miras que otros trabajadores ganan más que tú, así es que tú quieres homologarte con ellos. Y la nivelación de remuneraciones es vertical. ¿En qué sentido? Hay una escala remunerativa y tú quieres acceder al monto máximo de esa escala remunerativa. Como ves, allí no hay ninguna comparación con servidores públicos, pero sí en algunos casos pueden combinarse ambas figuras y parecer que son eh, iguales. Pero esa diferencia es importante para utilizar la jurisprudencia que corresponde. Vamos a ver experiencia jurídica en el derecho comparado, homologación de remuneraciones en el sector público, en el trabajador CAS, qué remuneración del trabajador CAS se homologa, jurisprudencia sobre homologación de remuneraciones,
parámetros para la homologación remunerativa y cómo acceder a la homologación de remuneraciones. Y una conclusión pequeña. La homologación de remuneraciones implica la igualdad de remuneraciones de los trabajadores que prestan la misma función o prestan un mismo cargo, laborando para un mismo empleador. Lo indicado será aplicable tanto si el empleador es privado o público, ¿correcto? Entonces, esto parte de un principio previsto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o también denominada Pacto de San José. Este documento internacional indica que a igual trabajo, igual remuneración. Es decir, que la homologación de remuneraciones se sustenta en la prohibición de discriminación o en la igualdad de trato. Veamos qué es lo que ha pasado en el derecho comparado. A veces podemos decir, no, no, eso de la homologación, a veces las entidades públicas y los abogados que tratan de defenderlas, dicen, no, eso de la homologación no existe, eso es para el sector privado, el sector público eso no puede haber, ellos tienen su propia escala remunerativa, su propia estructura remunerativa. Ya bueno, eso no es tan cierto. Por ejemplo, el 10 de marzo del 2023, hace solamente 2 años, ha entrado en vigencia en Costa Rica la ley 10.159, que es la ley marco del empleo público. Y en esta ley marco del empleo público, mira, en Costa Rica, Centroamérica, indica que se debe respetar el principio de igual función, igual salario en el sector público. En esta misma ley, cuando se habla de los salarios de los servidores públicos, se dice el salario será siempre igual para igual trabajo. Entonces, no estamos hablando de una situación imposible, nos hemos soñado mal. Lo que estamos hablando es de situaciones que sí se están reconociendo en otros ordenamientos jurídicos. Esto le llamamos derecho comparado, es decir, acreditar que lo que se está indicando no es algo imposible jurídicamente, sino que es posible. Claro, no vamos a alegar en una demanda o en una demanda judicial la ley marco del empleo público de Costa Rica, porque eso es aplicable a Costa Rica. Pero para efectos académicos, sí podemos acreditar que sí es posible alegar la existencia de homologación de remuneraciones en el sector público. Eso ya va a servir de base para que puedas utilizar el artículo 26 de la Constitución, igualdad de trato, artículo 2, prohibición de discriminación, y el artículo correspondiente sobre remuneración equitativa y el convenio de Pacto de San José de Costa Rica, y todo eso puede decirte, existe la nivelación y también es aplicable al sector público, ¿ya? Porque sabes de que en otras latitudes sí se reconoce ese derecho y no es privativo del sector privado. En el Consejo de Estado de la República de Colombia encuentras enriquecimiento sin justa causa de la administración, porque pagaría un salario inferior por labores que son más onerosas y en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores. Mira, si es que reduce la reducción de un trabajador con relación a otros trabajadores, en Colombia eso se considera un enriquecimiento sin causa por parte de la administración pública. Entonces, tampoco pienses, bueno, no pasa nada si los funcionarios hacen esas diferencias remunerativas, ¿no? Sí, implica enriquecimiento sin causa justa. Veamos la homologación de remuneraciones en el sector público. En la relación privada y pública, vamos a encontrar, para efectos de lo que nos interesa ya, esto sí ha sido ratificado por el Perú, el protocolo de San Salvador, que dice que los estados se comprometen a garantizar los derechos que se establecen en el pacto sin discriminación, lo que implica cualquier otra índole, lo que implicaría la discriminación salarial. De eso podemos decir que la homologación de remuneraciones en el sector público es un procedimiento administrativo destinado a poner en relación de igualdad las remuneraciones de los servidores públicos que realizan
una misma función o prestan un mismo cargo y o tienen el mismo nivel o categoría, laborando para una entidad, para una misma entidad o repartición de la misma entidad, salvo una causa justa, razonable, proporcional y objetiva, debidamente acreditada. Ahora, una situación especial es que el presupuesto público no puede servir como una justificación para impedir el reconocimiento de derechos laborales. Existe jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que no es posible alegar el presupuesto público para negar derechos laborales. Les invito a que lean en el Internet un artículo de mi autoría referente a la irrazonabilidad del presupuesto público para negar derechos laborales. Y allí aparece el artículo 7 literal A del protocolo de San José, de San Salvador, disculpa. Dice, se garantiza un salario equitativo e igual por igual trabajo, sin ninguna distinción. Pues allí está el sustento principal para solicitar en el sector público los trabajadores la homologación de remuneraciones en el protocolo de San Salvador, artículo 7, literal A. Igual trabajo, igual remuneración. Ahora, ¿qué supuestos podrían darse? Bueno, en teoría, eh, igualdad de remuneraciones de servidores públicos que realizan la misma función o ejercen el mismo cargo o tienen la misma categoría y un nivel, que son de un mismo régimen laboral estatal dentro de una misma entidad. Pues, por ejemplo, 728 ganan distinto, deben ganar igual. Ahora, tampoco está exento de hablar de diferentes regímenes laborales. El 728 con el CAS, en teoría, los dos son médicos, mismo tiempo de servicio, mismas funciones, pero ganan menos, uno gana más que el otro. Procedería por el derecho que está contenido en el Tratado Internacional, la igualdad remunerativa. Y también se puede dar el caso de que tú, digamos, eres un servidor que elabora en Tacna y ves que otro servidor que elabora en Cusco, pero son reparticiones de la misma entidad y sin ninguna causa objetiva gana uno más que el otro. En ese caso también procedería la nivelación de remuneraciones. Veamos ahora los trabajadores CAS y su remuneración. Bueno, no solamente el Pacto de San Salvador establece el derecho a la igualdad remunerativa, también vas a encontrar el artículo 7, literal A, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitido por la ONU y ratificado por nuestro país. Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. Por eso es que, en teoría, lo que acabo de decirte es totalmente válido. A veces lo que pasa es de que las interpretaciones del Tribunal Constitucional o de algunos magistrados es resistente, o sea, restrictiva de los derechos fundamentales. Porque si por principio de primacía de la realidad, un trabajador 728 médico con mismo tiempo de servicio gana más que un trabajador CAS del mismo tiempo de servicios y en la misma función, es lógico que procede la nivelación de remuneraciones. Pero claro, eso está sujeto a la interpretación de los jueces. En este caso estamos en una sesión académica. Y es para que tal vez alguno de ustedes se hace algún día juez y ya bueno, hace jurisprudencia. La doctrina se convierte en jurisprudencia, la jurisprudencia se convierte en ley. Eso es lo que estamos hablando, es doctrina. Si alguno de ustedes es juez y lo plasma en una sentencia, eso es ya jurisprudencia. La jurisprudencia uniforme y constante con el tiempo se convierte en ley. Entonces, en el caso de los trabajadores CAS, recuerda que ellos están sujetos a una teoría contractual. Esto facilita hablar de la homologación de remuneraciones, porque a diferencia de los 276 y los de la ley del servicio civil, ellos están sujetos a un sistema único de remuneraciones. Claro, no implica eso que exista diferencias para no aplicar, ¿ah? Solamente que es más fácil. Entonces, en este caso puede ser
que la homologación de remuneraciones entre trabajadores CAS de una misma entidad. Y de hecho ya existe jurisprudencia a nivel nacional donde tal vez en el Poder Judicial un trabajador CAS ha solicitado la homologación con otro trabajador CAS dentro del mismo Poder Judicial y ha procedido la demanda. Otro es la homologación de remuneraciones entre trabajadores CAS de diferentes reparticiones estatales. Un poco tímido, pero sí se da. Instituto Nacional el INEI, Estadística e Informática. Los trabajadores de Arequipa piden homologación respecto de un concepto que se otorga en Lima y no existe ninguna causa objetiva que diferencie el pago de una bonificación. Eso es un tipo de homologación. Pues la homologación de remuneraciones entre trabajadores CAS y trabajadores de otros regímenes laborales. Aunque un poco más difícil es esto, tampoco se puede excluir como un supuesto de homologación. Un poco haya restricción debido a que el decreto legislativo 1057 establece expresamente que no se puede pedir derechos de otros regímenes laborales. O sea, allí empieza la restricción, pero esa restricción cedería teniendo en cuenta los pactos internacionales a los que hemos hecho referencia y el Perú ha suscrito. Entonces, eso también se sustenta en la igualdad de trato previsto en el artículo 26, inciso 1 de la Constitución, igualdad de oportunidades sin discriminación. Ahora, ¿qué remuneración se homologa? Mira, en este caso debemos tener en cuenta lo que establece un poco la OIT, la diferencia entre salario y remuneración. El salario es lo que convienes con tu empleador, mientras que la remuneración es lo que has convenido, es decir, tu salario más todos los emolumentos en dinero o en especie que te pagan por tu servicio. Entonces, la remuneración implica aún más, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mira, entonces, en este caso, ¿qué es lo que homologamos? La remuneración. ¿Qué implica la remuneración? Tu salario, lo que como trabajador CAS esté en tu contrato, más los conceptos remunerativos que por ley o por convenios colectivos te pagan, ¿correcto? Ya. Entonces, eso puedes pedir la remuneración. Ahora, un problema aquí que encontramos, pero que debe ser materia de control difuso en la actualidad por parte de los jueces, es el artículo 7 del reglamento de la 1057, que establece que la modificación del modo de la prestación de servicios no incluye la variación de la función o cargo ni el monto de la retribución originalmente pactada. Pues alguien podría decir, no te puedo homologar porque la norma me dice que yo no puedo modificar las remuneraciones. Situación falsa, porque si recuerdas, los trabajadores CAS están sujetos a convenios colectivos centralizados, a través de los cuales se ha modificado su remuneración. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no es responsabilidad del trabajador CAS la diferencia remunerativa, sino de la entidad, esta entidad tiene la obligación de homologar la remuneración del trabajador CAS con otro trabajador que realiza su misma función o cargo. Entonces, como te dije, si eres trabajador CAS, recuerda, si te dicen, no, no puedes modificar tu remuneración, ¿y cómo es posible que por convenios colectivos me modifiques mi remuneración? ¿Y cómo es posible que con la vigencia de la ley 31131 yo soy trabajador indeterminado? Y si soy indeterminado, no me puedes decir que no me puedes incrementar mi remuneración, porque eso implicaría afectar mi derecho y obligarme a renunciar indebidamente. Una situación especial que debes tener en cuenta es que, por ejemplo, es diferente solicitar incremento por convenios colectivos que la homologación de remuneraciones. Ejemplo, en entidades donde se realizan convenios descentralizados, puede suceder que o un sindicato mayoritario o un sindicato minoritario realizan convenio colectivo. El sindicato mayoritario negocia por todos. Así es que si a ti no te pagan ese convenio colectivo, lo que tienes que pedir es el pago del convenio colectivo, no homologación de remuneraciones. Si eres sindicato minoritario, efectivamente, el monto que se les paga es solamente para sus afiliados. Por lo tanto, tú no podrías pedir
que te homologuen un concepto que solamente corresponde por convenio colectivo al sindicato minoritario. ¿Ya? Entonces, no vas a confundir incrementos por convenios colectivos con el pedido de homologación de remuneraciones. Entonces, ¿cuál es el sustento de esta homologación de remuneraciones? No es para el sector público, pero sí es para el sector privado. Y encontramos un precedente de observancia obligatoria destinado al sector privado, pero no impide que sea aplicable para el sector público. Es la casación 208-2005 PAS, que establece requisitos para proceder a una homologación. Dice, la procedencia del homólogo con el cual se realizan las comparaciones, la categoría o nivel ocupacional al que pertenece el homólogo y el demandante, la antigüedad laboral en la empresa, las labores realizadas de ser el caso, diferenciar en forma disgregada los conceptos remunerativos que perciban en ambos casos. Es decir, que no solamente pides la homologación, sino que debes verificar estos criterios previstos en el precedente de observancia obligatoria. Parámetros para la homologación remunerativa. Ya. Estando a lo que acabas de ver, aquí te lo disgrego. Parámetros generales, parámetros objetivos, parámetros subjetivos. Parámetros generales. Procedencia del homólogo con el cual se realizan las comparaciones. Imagínate que, por ejemplo, sea un trabajador destacado y como es destacado, la entidad de origen le paga sus remuneraciones y también los convenios colectivos y su incentivo único. Por lo tanto, no podrías necesariamente compararte con él, porque es posible que en tu entidad no hayan otorgado los mismos beneficios que en la otra entidad. Procedencia del homólogo. Diferenciar en forma disgregada los conceptos remunerativos que se perciben en ambos casos. Ya, como te dije, la remuneración que está en el contrato, eso es válido para homologar. Pero imagínate que la remuneración es la misma, pero resulta que él lleva un convenio colectivo por ser parte de un sindicato minoritario. Tú no eres parte de ese sindicato minoritario. Entonces no puedes pedir la homologación porque ese convenio no te corresponde. Empresa proveniente, ¿ya? Eso también es importante. Imaginemos, yo soy del Ministerio de Salud y quiero homologarme con Salud. No podría hacerse. Cargo, funciones realizadas y responsabilidades atribuidas. Hay que verificar mismos cargos, mismo cargo y el cargo y tiene funciones. Tú no tienes el mismo cargo, pero realizas idénticas funciones. Parámetros subjetivos, tiempo de servicios. Puede ser de que haya conceptos que se pagan por tiempo de servicios, los cuales, si tú no tienes el mismo tiempo de servicio, no te corresponderían y por lo tanto no habría homologación. Antigüedad laboral en la empresa, antigüedad en el cargo, antigüedad de las labores realizadas de ser caso y la fecha de ingreso. Categoría o nivel ocupacional que pertenece al homólogo y el trabajador a homologar. Profesional, yo soy técnico, pero tengo mi título de abogado, ¿debo ganar lo mismo? No, 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 no. Tú sigues ganando como técnico. Si quieres ganar como el profesional abogado, tienes que participar en un proceso de ascenso. Experiencia, bagaje profesional o técnico, nivel académico alcanzado y la capacidad profesional. Yo realizo las mismas funciones que ese señor, pero en el perfil del cargo para ocupar ese cargo de ese señor se establece maestría, doctorado, lo cual cumple él y tú no. Trayectoria laboral o desde cuándo realiza determinadas funciones el trabajador a homologar. Pues eso también, ¿cuándo? Por ejemplo, tú puedes decir, recién ha ingresado, no, hace tiempo ya ejerce ese cargo, tú recién estás ejerciéndolo. Siempre hay que evaluar esos parámetros subjetivos, objetivos o generales. ¿Cómo acceder a la homologación de remuneraciones? Puede ser por procedimiento de negociación colectiva y puede ser contenida en un convenio colectivo. Por ejemplo, establecer una comisión en la cual trabajadores y empleadores se sentarán para establecer una escala remunerativa que favorezca la homologación de remuneraciones. Un proceso judicial, como es lo que los trabajadores CAS, ejemplo, están realizando. Pues, en una misma entidad de trabajo, tienen el mismo cargo, asistente judicial, ambos somos CAS, ambos hemos ingresado al mismo tiempo, pero uno gana 5.000, yo gano 4.000, pido la homologación a 5.000. Por iniciativa legal, puede ser que se presente un proyecto de ley por parte de las organizaciones sindicales donde se va a impulsar un proceso de
homologación de remuneraciones en todas las reparticiones de una entidad pública, teniendo en cuenta la carrera especial de los trabajadores, por ejemplo. Y en conclusión, la homologación de remuneraciones en el sector público, en especial para los trabajadores CAS, es un derecho previsto en los tratados internacionales. ¿Ya? Recuerda eso, no es que estamos hablando situaciones para favorecerlos, estamos hablando técnicamente y han visto las normas de derecho internacional que nos favorece y que han sido ratificadas por el Estado peruano, además de ser una experiencia jurídica aceptada en el derecho comparado. Si nos dicen, no, pero eso no puede ser, tenemos Colombia y Costa Rica que aceptan la homologación de remuneraciones en el sector público, que implica la necesidad de equiparar las remuneraciones de los trabajadores estatales que realizan la misma función, labor, cargo, nivel o categoría respecto de otros trabajadores estatales de la misma entidad, distintas reparticiones y diferentes regímenes laborales siempre y cuando se observen los criterios o parámetros objetivos para la homologación. Y con eso culminamos nuestra sesión segunda del día de hoy sobre homologación de remuneraciones. Bien, doctor, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas para poder trasladarle nuevamente. Nos dicen, doctor, buenas noches, felicitarlo por la sesión del día de hoy. Doctor, con relación al decreto legislativo 728, en su tubo artículo 30, habla de la reducción de la categoría y menciona requisitos objetivos para el ascenso. ¿Cómo se regula y cuáles son los requisitos para para la accesión en el 728? Para el ascenso, ¿será correcto? Sí, correcto, doctor. Ya, en ese caso se habla de categoría, reducción de la categoría y de la remuneración. Cuando hablamos de categoría, se refiere al puesto o perfil que tú eh, debes cumplir. Por ejemplo, si tu categoría es de profesional, no podría hacerte realizar funciones de técnico, reducción de categoría, hostilidad laboral. Por otro lado, dice el ascenso. Ya, el ascenso como derecho fundamental está previsto también en el Protocolo de San Salvador. Inclusive hay una sentencia del Tribunal Constitucional que acepta este derecho desde el punto de vista constitucional. No se establece qué parámetros se requieren, pero sí se establece razonabilidad y proporcionalidad en los requisitos que se soliciten en cada proceso de ascenso por parte de la entidad pública. Por ejemplo, si te exigen requisitos que tú verificas que son para favorecer a alguien, evidentemente se afecta esos principios. Que nos dicen, doctor, ante acciones de desplazamiento desproporcionadas, la figura de la hostilidad laboral solo es aplicable para el régimen 728 y la del acoso moral para los demás regímenes. No, el acoso laboral, mira, primero, imaginemos un desplazamiento de personal ilegal, de frente, digamos, ilegal. Entonces, el 276, el CAS y el 30.057, ellos pueden hacer dos cosas. Solicitar se deje sin efecto o la nulidad de la acción de desplazamiento ilegal. Paralelamente a eso, presentar una denuncia administrativa por acoso u hostilidad laboral. En el caso del 728, la situación es igual, pero mejor regulada, porque en el caso del 728, el 003-97-TR, el tubo de la 728, establece un procedimiento para el cese de actos de hostilidad laboral y seguimos ese acto, sin perjuicio de también usar la denuncia administrativa por acoso laboral. Bien, doctor, acá nos dicen también, doctor, buenas noches. ¿Es correcto que es correcto otorgar una encargatura de F2 por memorando? Bueno, los actos de desplazamiento de personal, en teoría, son actos de administración. Si son actos de administración, pueden estar contenidos en memorando. Sin embargo, si estás en la 276,
establece en principio que debe ser por resolución. En los demás regímenes laborales no te establece la forma. Pero aun cuando sea una resolución, también se le considerará un acto de administración. ¿Qué implica que sea un acto de administración, ya sea resolución o memorando? Que están sujetos a convalidación en su emisión. Entonces, si tú dices, no, ese memorándum es nulo, no, 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 no. Es convalidable siempre y cuando responda a un interés público de la entidad. O sea, por ejemplo, necesariamente necesitamos que ese personal varíe de puesto. Entonces, convalidable. Bien, doctor. Acá nos dicen, doctor, muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Qué pasa cuando yo realizo las mismas funciones que mi compañero, pero en las boletas se indican distintos cargos, pero en realidad hago lo mismo? ¿Se podría plantear una homologación del sueldo? A ver, ¿cómo me dice? A ver. Sí, nos dice, doctor, muy buenas noches. ¿Qué pasa cuando yo realizo las mismas funciones que mi compañero, pero en las boletas se indican distintos cargos, pero en la realidad se hace lo mismo? ¿Se podría plantear una homologación del sueldo? Sí, en ese caso todo se sustenta en material probatorio que acredite las mismas funciones que el trabajador con el cual te vas a homologar. Bien, doctor, acá nos dicen, doctor, si por beneficios convencionales mi remuneración llega a 5.000 soles y mi persona gana solamente 2.000 soles, ¿por qué no estoy en el sindicato? ¿Se podría homologar a ese monto por el derecho a la no discriminación? Te- ¿Me repite? Sí, le repito, doctor. Doctor, si por beneficios convencionales mi remuneración llega a 5.000 soles y mi persona gana solamente 2.000 soles, ¿por qué no estoy en el sindicato? ¿Se podría homologar a ese monto por el derecho a la no discriminación? Ese caso siempre hay que evaluar cada uno de los beneficios que derivan de convenios colectivos para verificar si corresponde o no. Por ejemplo, un bono por cierre de pliegos, aunque sea del sindicato mayoritario, solamente es para el sindicato mayoritario. Y así concepto por concepto hay que evaluarlo según su fuente de emisión. Bien, doctor. Acá también nos dicen, doctor, buenas noches. Si una entidad CAS gana 3.000 soles y otro trabajador CAS gana 3.500, pero hace la misma función, el mismo cargo, por decir, un abogado en un centro de emergencia mujer y otro abogado en un centro de emergencia mujer, en el mismo horario, ¿se podría solicitar la homologación de dicho sueldo? En teoría sí, pero jurisprudencialmente solamente es cuando son del mismo régimen laboral. Bien, doctor. Acá nos dicen, doctor, para un servidor 728 no se contempla la reducción de categoría, lo que quiere decir que puedes darse lo opuesto. Entonces, a necesidad se puede variar las funciones del servidor siempre y cuando cumpla con los requisitos. En caso el servidor esté de acuerdo a ese ascenso de categoría sin reclamar otros derechos, ¿el empleador tiene que modificar el contrato o solo puede emitir una resolución teniendo en cuenta que esa modificación es un acto jurídico? Si le beneficia al trabajador, se emite otro acto jurídico que acredite los nuevos derechos que mejoran la situación laboral del trabajador. Esto se llama principio de progresividad laboral. Bien, doctor, acá también nos dicen, doctor, ¿cuál es el documento que genera los desplazamientos fuera de la entidad de contrato de los servidores 728? ¿Un memorando o una resolución? Es un acto de administración, por lo tanto puede estar contenido en una resolución o en un memorando. Bien, doctor, acá nos dicen, doctor, sobre la homologación del CAS con otro trabajador CAS, ¿la demanda se presenta dónde? ¿En lo contencioso o en lo laboral ordinario? Tienen que presentar una solicitud, le dicen no o silencio, apela, le dicen no o silencio y recién demanda, porque el trabajador CAS tiene que agotar la vía administrativa e irse a un proceso contencioso administrativo.
Bien, doctor, acá nos dicen, doctor, ¿la homologación se puede solicitar dentro de trabajadores que laboran en distintas provincias o hay alguna restricción? Sí se puede solicitar, pero siempre es materia de, o sea, no es porque si yo les digo que sí y vas a salir fundado. Cada caso de homologación se tiene que analizar, por ejemplo, un mes, 2 meses, verificar con quién se va a homologar. Por ejemplo, la otra vez me dijeron, doctor, este, somos 10 trabajadores. Los 10 ganamos, digamos, 1.500 soles y solo uno gana 1.600 soles. ¿Se puede homologar? Entonces, allí hay una situación extraña, ¿no? Se supone que todos ganan más que tú, no que uno solo gana diferente que tú. Entonces, se evalúa caso por caso. O sea, en el caso que indicas, sí es posible. He visto algún caso, pero se ha acreditado en los hechos, se ha acreditado que ganaban diferente sin una causa objetiva. Y por tanto procedió a la homologación. Bien, doctor, ¿la homologación también aplica para incentivos laboral CAFAI para decreto legislativo 276 o podría ser nivelación? ¿Qué proceso laboral requiere? Los incentivos únicos son conceptos no remunerativos, por lo tanto no se les aplica la homologación de remuneraciones. Bien, doctor, acá también nos dicen, doctor, buenas noches. En la 276 para obras, si al momento del contrato cumplía para residente y el siguiente mes con el mes que le faltaba podría recategorizarlo, mi duda es, ¿se puede pagar dos categorías en el mismo proyecto? Eso depende de la disposición contractual de la persona. Bien, nos dice, doctor, mi pregunta es la siguiente. En los casos de reposición laboral del decreto legislativo 276, ¿se puede formular una demanda para que mantenga el monto de la contraprestación inicial del locador más CAFAE? No, el CAFA es concepto no remunerativo. Servidor 728 pueden desplazar a otra provincia distinta a la de tu contrato solo mediante un memorando? Necesitan el consentimiento del servidor y sí se podría hacer por memorando si tengo el consentimiento. Bien, doctor, y tenemos la última pregunta que nos dice, doctor, si realizo una demanda, si realizo una demanda por desnaturalización de los contratos de locación de servicios a 276, ¿se podría solicitar el CAFAI por todo el tiempo desnaturalizado? ¿Qué opinión merece al respecto? El CAFA es un concepto no remunerativo. No procede para los contratados ni en efectos retroactivos. Bien, acá nos dicen, doctor, buenas noches. ¿Se puede solicitar la homologación según el caso siguiente, fiscalizador del Ministerio de la Producción eh, versus fiscalizador de uno de los organismos adscritos? Es para ningún sindicato. Si tienen las mismas funciones, sí. Bien, doctor, acabo de revisar el chat y parece que esas han sido todas las preguntas. Agradecerle nuevamente su participación, como siempre, una clase impecable por parte de su persona y se ha podido desarrollar cada una de las preguntas y los puntos necesarios dentro de la presente sesión. Agradecerle nuevamente su participación, deseándole los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional y esperando poder contar en próximos eventos que su casa, juris.p, viene organizando. Palabras finales, por favor, doctor. Sí, como ustedes han podido ver, recuerden, esto es sesiones académicas. En mi caso no es para buscar nuevos clientes o hacer propaganda para el estudio. Lo que he dicho de la homologación es técnico, sustentado en normas. Por eso se ha tenido a bien indicar cuándo procede según la jurisprudencia y cuándo conforme a la teoría. Entonces, ¿por qué? Porque algunos pueden iniciar procesos irresponsablemente. Yo puedo decir, sí, todos los trabajadores 276 pueden homologarse con los trabajadores CAS, digamos, ¿no? Pero eso no va a ser posible. En teoría sí debe ser, pero eso sería sujeto a control de ICOS. Pero siempre con mucho cuidado, las indicaciones que se les da son fundamentos jurídicos que se pueden utilizar, pero siempre con mucho cuidado. No es que
se va a utilizar y va a salir fundado todo, no. Siempre hay que ver cada caso concreto. Por eso, una sesión no y una respuesta a una pregunta no otorga derechos. Se tiene que ir a un especialista, verificar qué es lo que procede como estrategia procesal en cada caso concreto.